El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea obrando de una manera grande, poderosa y sobrenatural. Padre, gracias te damos por esta noche. Te damos gracias, Señor, por hoy permitirnos un día más de vida. Venimos ante ti. Nos rendimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Reconociendo, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Que tú eres el dador de la vida. Por eso hoy nos unimos con cada persona que me ve para implorarte a ti misericordia. Acuérdate, Señor, de nosotros. Acuérdate, Señor, de tus misericordias para con nosotros. Acuérdate que por tu amor tú nos has dado una oportunidad en Jesucristo nuestro Señor. Por eso clamo a ti por cada persona que me ve. Clamo a ti, Señor, por cada persona en esta hora que me escucha, Señor. Para que ellos sientan el abrazo de tu gloria. Para que ellos sientan el abrazo de tu poder. Para que ellos sientan en esta hora tu misma presencia manifestada con poder y con gloria. Padre, sana a aquel que se encuentra enfermo, te lo pido, Señor. Liberta a aquel que está cautivo, Señor. Quizá las deudas le agolpan, los problemas le agolpan, la dificultad le agolpan. Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Solo tú tienes el poder, Señor, de libertarnos. Solo tú tienes el poder de darnos la salud, la gracia, la libertad. Porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Por eso yo vengo a ti en esta hora. Derramo mi corazón ante tu presencia. Derramo mi vida ante tu presencia. Y pido, Señor, en esta hora, que tú estés en este lugar y estés en medio nuestro. Por favor te lo pido, por favor te lo ruego, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, de una manera poderosa. Glorifícate, Padre Celestial, de una manera sobrenatural. No buscamos protagonismo, solo buscamos, Señor, que tú te hagas real a nosotros y ser, Padre amado, Señor, aquellas personas, Señor, que podemos llevar a otros tu palabra y tu luz. Abre el entendimiento de cada persona que me ve. Abre el entendimiento, quita toda venda, toda ceguera espiritual de ellos, Señor. Y glorifícate de una manera poderosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bueno poderles saludar. Qué bueno poderles decir qué grato es que usted esté en esta hora en sintonía. Estamos en esta hora transmitiendo para traerte las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de Jesucristo. No venimos a hablarte de una religión, ni venimos a hablarte de ningún sistema, sino venimos a hablarte de la persona de Jesús. Hemos venido estudiando ya por 21 prédicas la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene un valor especial y tú la debes apreciar porque es un testamento que Dios tiene para ti. Hoy hemos titulado, continuando con el tema que llevamos, solo Jesús basta. Solo Jesús basta. Repítelo conmigo. Solo Jesús basta. Dile a tu problema, solo Jesús basta. Dile a tu dificultad, solo Jesús basta.
Dile en esta hora, en medio de tu problema, de tu ansiedad, de tu dificultad, dile, mente, solo Jesús basta, solo Jesús basta, solo Jesús basta. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice así la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol comienza a decirle a ellos, pero ahora, aparte de la ley. Un punto aparte indica que no ha terminado la oración, sino la oración continúa. No es punto aparte. No, porque Dios ha venido tratando con el hombre desde que lo creó. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. Hemos estudiado sin número de veces y te he dicho y te he repetido, Dios ha plasmado en ti y en mí su identidad. Y esa identidad tiene que ver con el espíritu de vida que te puso. Dios puso su espíritu de vida sobre nosotros. Así que somos de Él. El hombre se aleja y Dios comienza a manifestarse por medio de un Mesías, Jesucristo. Solo por Él, solo por Él, solo por Él podemos vivir. Solo por Él podemos acercarnos hoy a Dios. Así que el apóstol le dice a aquellos gentiles que se encontraban en Roma, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, pero esa justicia tiene un testimonio. Por eso Jesucristo nunca vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque esa justicia que es Él fue testificado por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Ya lo vas a entender. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hoy nuestro estudio es importante. De hecho, es la columna vertebral de la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque el apóstol una vez llamó ante el tribunal a gentiles, a judíos y al resto del mundo, llegando a la conclusión que la naturaleza humana es la que nos induce al pecado, nos lleva al pecado, y que todos habían entendido el evangelio a su manera, por lo tanto, estaban alejados de Dios. Entonces, hoy el mensaje es la columna de la carta. De hecho, es la columna de la Biblia. Solo Jesús basta. La persona de Jesús de Nazaret es el centro de atención de la Biblia. Si tú lees Romanos 3:22, el apóstol dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Recordemos que antes había marcada una diferencia, porque Dios llamó a el patriarca Abraham. Del patriarca Abraham se levantó la simiente por la cual vendría el Mesías, y nace la nación de Israel. Nace el pueblo de Israel. De esa simiente nace un linaje. Ese linaje es el linaje real por medio del rey David. Pero cuando todos son llamados a juicio, tanto gentiles, escúchalo bien, como judíos, como la iglesia,
el apóstol y el Espíritu Santo dice, no hay diferencia. Todos están cortados con la misma tijera, porque todos son seres humanos. Por eso, el desenlace, ya llegando el desenlace del tribunal, por decirlo así, donde no hay escapatoria para el ser humano, porque el ser humano adquirió una naturaleza de pecado. La conclusión del tribunal es la misma para todos. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué practicaban los gentiles? La idolatría. Y la idolatría abrió la puerta para hacer cosas vergonzosas. Cosas de las cuales Dios dice están bajo el juicio. Pero esas cosas no eran mayor ni menor a lo que hacían los judíos. Porque la Biblia dice, leamos los Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que las hacen, sino también que se complacen con que los practican. Romanos 2:14. Porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ya eso lo hemos ampliado, lo hemos explicado. Romanos 2:28. Pero no el judío, ya comienza la conclusión a los judíos, el que lo es exteriormente. O sea, judío no es el que dice o el que viene de Israel, dice el apóstol, para Dios. Porque ellos sí siguen perteneciendo a la nación de Israel. Y pues su nacionalidad es judío. Pero para Dios, ellos ya ni su circuncisión les funcionaba. Porque tanto ser judío por nacimiento como ser circuncidado, adoptado también en la religión judía, ellos se ufanaban de que eso era el título que les salvaba delante de Dios. Y Dios les dice, no. Así que ni es porque usted sea judío exteriormente, ni es porque se haya circuncidado, que se hace exteriormente en la carne que usted es judío, para que yo le dé la justicia mía. Versículo 29. Sino que es judío el que en el interior y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, de Dios. Luego sigue el resto del mundo, que es la iglesia. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Así que la conclusión que se da por parte del juez y el fiscal, el apóstol, una vez presentó las evidencias, es que dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entiéndelo. Tú no te justificas porque pertenezcas a la misión tal. No te justificas. Tú no te justificas porque perteneces al grupo tal. Tú no te justificas porque tu padre es pastor. Tú no te justificas porque tu madre ayuna. Tú no te justificas. De hecho, eso en el cielo no te sirve de nada, porque cada uno dará cuenta de sí delante. Así que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Por eso, cuando tú vas a la cruz del Calvario, tú sigues siendo injusto. El que te justifica es Jesucristo. Por eso, cuando tú vas a la cruz, dejas tu pecado, te lavas con la sangre de Jesucristo. A partir de ahí, Dios ve la sangre de su Hijo derramado sobre aquel que fue a la cruz y se rindió. Cristo ve eso y dice, este es mi Hijo. Este es el que lleva la señal del pacto,
la sangre que se puso en los dinteles y en las puertas es exactamente algo simbólico cuando vamos a la cruz del Calvario y somos perdonados. Así que el Espíritu Santo, por boca del apóstol, da la solución. Termina el juicio y debe haber una resolución. ¿Cuál es la solución para todos? Romanos 3:24. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que a ti te justifica? La gracia, un don que no mereces. Nadie merecíamos que Dios nos perdonara. Todos nos desviamos, pero Dios en su gracia te justificó y lo hizo gratis. Gratis. Es lo único gratis que veo yo que vale la pena. Cuando uno va por el centro comercial, ha hecho compras, sale unos jóvenes diciéndole con su factura, venga y reclame un premio gratis. Y yo a mi esposa siempre le digo, eso gratis no hay nada bueno. Pero esto sí vale la pena, porque es la única gratitud que Dios tiene para contigo. Que tú y yo somos justificados por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repita usted conmigo, yo soy justificado gracias a la redención de Cristo. Repítelo, repítelo. Yo soy justificado gracias a la redención de Cristo. Así que las abuelitas que eran bien beatas, yo recuerdo mis abuelos, ellos eran los que vestían los santos en Umaté. Era la familia Gómez, la más reconocida, porque siempre que había los eventos y habían ciertas cosas, por eso mi familia en Umaté es muy reconocida, porque mis abuelos vestían a los santos. Entonces, eso no te va a justificar. Eso no te va a perdonar. Dios te perdona porque mediante la redención que es en Cristo Jesús, tú eres libre. La ley era algo que concluía y decía, si alguien pecó, debe ofrecer un animal que le sustituya y pueda ser redimido ante Dios. Así que si la ley muestra la condición del hombre, llegando a su término, pero no su terminación. Una cosa es que algo esté a punto de terminar, pero hay un punto que da una continuidad. Por eso la ley no ha sido abrogada, porque Cristo la cumplió. Pero Cristo dijo, para que ustedes también la cumplan, necesitan ser redimidos en mí. Yo voy a ocupar el lugar de aquel animal. Así que llegando a su término, para podernos acercar a Dios, le queda al hombre un solo camino. Un solo camino. Por eso la Biblia dice, Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie puede ir al Padre sino solo por Él. Solo hay un camino. Romanos 3:21. ¿Qué dice la Biblia? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que no fue abrogada, fue cumplida. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley es el conocimiento que yo he pecado. Pero los judíos y todos los que se acercaban a Dios tomaban la ley como un escampadero, como algo para cumplir de labios hacia afuera, que ya estaba bien con Dios. Usted no ha visto a muchos cristianos que eso usted los ve, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, y tú estás haciendo algo y a ellos les remuerde la envidia
Y cuando tú te das cuenta, están haciendo lo mismo y aún tratan y buscan la manera de quitarte a ti lo que estás haciendo. Así era la condición. Ellos de labios para afuera. Tanto los judíos tenían la ley de labios para afuera. Hoy hablando con un hombre de Dios, él me decía, te oí predicar acerca de la mujer que llevaron en adulterio. Pero hoy quiero revelarte de parte de Dios lo que realmente dice ese pasaje. Y yo, ¿tú entiendes? Yo le dije, sí. Me dijo, no. El Espíritu de Dios te dice lo siguiente. Aquellos judíos llevaron a una mujer y la acusaron. ¿Por qué no llevaron al hombre, sino solo a la mujer? Porque la mujer era tan hermosa que la mayoría de judíos que le estaban acusando querían estar con ella, pero ella no había accedido a su petición. De tal manera que para poderla vengar lo que yo no pude alcanzar, ellos optaron por ir al maestro que no era de su círculo, sino ellos reconocían que en él había santidad y él, que nunca la había codiciado, sí podría obrar por ellos en justicia. Por eso el Señor le dice a todos, quien esté libre de pecado. ¿Cuál era el pecado que se juzgaba en ese momento? El adulterio. Pero más del adulterio, ¿cuál era lo que se justificaba en ese momento? Pues que la mujer vendía su cuerpo. Así que todos los que iban nunca pudieron estar con ella. Y es que lamentablemente, déjeme decirle, que cuando alguien solo te ve a ti, porque quizás tú tienes algo y eres una persona que le puede solucionar, y tú ves esos amigos que te buscan para solo favores, y todas las veces que te ven, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes hacer un favor? Y uno, bueno, listo, está bien. Luego no lo llama uno para nada, sino vuelve y lo encuentra, hola, mira, te quiero pedir otro favor. Y uno dice, pero, ¿qué pasó? Cada vez que tú vienes a mí necesitas un favor y nada más. Cada vez que tú vienes a mí necesitas algo. Así que tu amistad para mí no es sincera. Imagínese tú y yo que solo nos acercamos a Dios para que Él nos dé. No más. Esa es tu relación con Dios. Dios, dame. Dios, pero mira. Dios, pero aquello. Y parece un recital de ovejas. Ayúdame, dame, favoréceme. Y Dios, pero ¿por qué tú no me das tu corazón? Si tú me das tu corazón, yo puedo hacer contigo maravillas. Y eso que tú pides que es material, te va a venir por añadidura. Yo hace muchos años deseaba un reloj plano y no tenía el dinero. Y hoy Dios me lo dio. Y yo dije, Señor, verdaderamente, tú lo más mínimo lo tienes cuando uno descansa en ti y hace tu obra. Hoy alguien envió un chiste y me pareció curioso y yo decía, y es cierto, ¿por qué Dios le dio orejas al hombre? Si lo leíste, amor, ¿para qué Dios le dio orejas al hombre? Si no escucha. No atiende. ¿Por qué me he vuelto reiterativo en este mensaje? Le he dicho, Señor, pero la gente se va a aburrir. El Señor dijo, predique. Usted solo predique. Y ya vamos a ver con el Señor Jesús que le reconocían, le oían, pero no atendían. Entonces, ¿para qué sirven las orejas? Entonces el Señor le decía a uno de sus discípulos, tranquilos, porque por ahí más o menos en el 2019 al 2020 les voy a enviar una pandemia que las orejas les servirán para que carguen el tapabocas, para que no se les caiga. Al menos sirve de algo. Que mañana yo me levantaba y mis orejas me decían, ya estamos cansadas. Y yo, ¿por qué están cansadas? Dijo, porque mire, le cargo las gafas, le cargo el tapabocas. Si quiere ponga el bolso.
Pero así pasa. Todo nos parece risa, todo nos parece, pero ¿tú te has puesto a pensar qué Dios piensa de ti? Isaías 29:15, léelo conmigo. Isaías 29:13, perdón, se me metió el 15. Isaías 29:13. ¿Qué dice la Biblia? El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinden es invento de hombres y cosas aprendidas de memoria. No es que la ley haya fallado, sino que la gente la tomaba para hablarle a otro y decirle, mira, tú no haces esto, tú no hagas aquello, pero él iba y lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba en la misma condición que él le decía. Por eso se sale el dicho popular que dice, el predicador predica y predica, pero no aplica. De labios para afuera. Y me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es como cuando alguien va a una consejería y en esa consejería uno escucha, y más que todo uno oye a las parejas de matrimonio, y ellos tratan de solucionar su problema en varias consejerías. Haga de cuenta como si fueran sacando el demonio poquito a poquito, patica a patica, oreja a oreja, cuando eso no tiene que ser así. Y esa persona lo único que va es a desmeritar a la otra, a hablar de la otra. Y tratando de hacer eso, como que se desahoga y quiere llamar la atención porque resulta que se le ultrajó sus derechos y se le ultrajó cuánta cosa él cree que tiene. Pero es un pobre necio, tonto, y no le digo más. Porque tú cuando vas a la consejería te justificas en cambio de tú ser radical y tomar una decisión. La compañera que Dios te puso, aún en el silencio, uno debe aprender a satisfacer, dar, sembrar. Y en muchas ocasiones con tu silencio debes saber que esa persona que tú tomaste es como si fueras tú mismo. Si eso aprendiéramos, a veces ni siquiera yo mismo me soporto. Y si ni yo me soporto, yo digo, ¿cómo mi esposa me soporta? Sí, sé que es un gran esfuerzo, pero hay amor. Y cuando hay amor se superan las cosas. Pero porque uno ha tomado una decisión. Pero tú quieres que otro tome la decisión por ti. Tú quieres que otro te diga, sí, varón, esa es tu esposa, ámala como a ti mismo. Y tú dices, pero es que esa mujer es un fastidio. Un fastidio. El domingo yo decía algo y esta mañana me lo repitió alguien y me dijo, don Jorge, usted dijo la verdad. Yo voy al cuarto mío a orar, Señor, cámbiala, Señor, transfórmala. Pues porque uno ve las cosas de su óptica, pero vaya usted esté en los pies y los zapatos de otra. Muchas veces uno desmerita el trabajo de la casa. Y uno dice, eso es fácil, la mujer solo se levanta, hace el desayuno, hace el almuerzo y vuelve y se acuesta a dormir. Otros, cuando le preguntan dónde está su esposa, no en la casa. Y yo digo, pero ¿qué? Debe ser que ni siquiera barre. Porque uno estar en la casa, yo prefiero irme a trabajar. Porque en la casa hay que barrer. Termina uno de barrer y vuelven y los niños pasan y es como si no se hubiera barrido. Hacen el desayuno, vuelven y sacan todos esos trastes, somos 5, entonces sacan 5 pocillos, 5 platos, termina uno, vuelve y lava y los cuelga, medio se secaron y vuelve el almuerzo, otra vez 5 platos, 5 cucharas, 5 vasos, 5, y yo digo, no, paren ahí. Y cuando son las sopas, todo se multiplica,
terminan de almorzar y otra vez todo ese trasterío para lavar. Y bueno, y así, que el tintico, que el... Tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice Amós 3:3. Si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. Escúchalo bien. Si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. ¿Tú qué haces botando corriente cuando un hombre nunca te ha valorado ni nunca ha visto la esencia que hay dentro de ti? Para poder ver la esencia de la persona que hay al lado de uno, uno debe amarla como si fuera a mí mismo. Pero cuando yo soy egoísta conmigo mismo, soy egoísta con la persona que tengo a mi lado. Así que ¿de qué te sirve? Mira la actitud de los conocedores de la ley. Llevan a esa mujer y la llevan porque ellos sabían que no podían tener acceso carnal a ella. Y si no tenían acceso carnal a ella, pues era fácil acusarla. Hoy en día mucha gente acusa a otros. Sacan noticias de las desgracias de otros con las palabras oremos. Y qué fácil es usted decirle a otro oremos por fulano de tal que está en tal situación, porque es que yo no estoy. Él sí, yo no. Pero la forma de tú regar la noticia, porque es que te fascina llamar la atención. No, cállate, que hable todo el mundo, pero tú cierra tu boca. Así que ten cuidado. Mire lo que dice Mateo 27:33. Mateo 27:33. Oyendo la gente. Por eso te hablaba de las orejas. ¿Para qué se le dieron las orejas a la gente? Oyendo la gente, se admiraba de su doctrina. ¿De algo les sirvió? No. ¿Por qué? Porque la gente necia. Mire, yo he aprendido de un compañero que tengo de trabajo. Necio. Y se habla necio. Y fuera de eso no sale de la necedad. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Y Dios me decía, porque es que así es mi pueblo, necio. Yo les hablo por su palabra, que no se condenen unos a otros, que esa no es la forma de evangelizar. La forma de evangelizar no es tú sacar un título diciendo oremos por fulano de tal. Esa no es la forma, porque la forma es que la gente diga, mire, y si eso pasa en los evangélicos, ¿cómo no pasará conmigo? Así que mirémonos. De eso te sirve, de eso te funciona. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, la gente decía, este es el verdadero poder de Dios. Mire cómo conoce la ley, mire cómo no conoce los profetas. Pues es que Él fue el autor de todo eso. Pero solo pasó de ahí, de admirar. La gente no caía, la gente no recapacitaba. Cuando uno acusa a otro con un solo dedo, porque el otro está hacia arriba, pero un solo dedo acusa y tres te reacusan. Así que es mejor que no acuses a nadie, así sea noble tu causa, porque tan noble que sea tienes que señalarlo. Y si lo señalas como quieras, siempre habrán tres en contra tuya. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, los fariseos dijeron, bueno, si este pudo callar a esos, a nosotros no nos va a callar. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley. O sea, un intérprete es conocedor. Un intérprete es el que domina. Preguntó por tentarle. Mire que es la misma palabra que apareció cuando le llevaron la mujer adúltera. Tentarle. O sea, usaban la palabra solo por oír otro concepto. Usaban la palabra solo por oír otra opinión.
usaban la palabra solo porque les satisfaciera sus gustos. Y eso pasa con la gran mayoría de consejerías, donde vas una vez, 2 veces, 3 veces y sigues en la misma tónica. Estás perdiendo tu tiempo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Imagínese un intérprete preguntándole a otro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire que dice el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón. Corazón que es el alma. Con toda tu alma y toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que si algo malo viene a tu vida, ¿es porque Dios te castigó porque cometiste un pecado? No, Dios no te puede castigar. Es porque Dios quiere formarte para que tú adquieras una nueva experiencia en Él y te des cuenta cuán grande es Él para sacarte del problema en que estás. Este es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si tú vas a una consejería y desmeritas a la otra persona, ¿la amas? No la amas. No sabes qué es amar. Porque si tú fueras, tú te callarías y dijeras, yo soy tan culpable que no debo estar aquí, sino debo luchar y amar a la persona. Estos 2 mandamientos depende toda la ley, todos los profetas. O sea, el Señor resume todo, 1500 y más, en 2, los cuales son iguales. Amarás al Señor, amarás tú al Señor hacia arriba con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y amarás tú a tu prójimo, a mi prójimo, tú a tu prójimo como a ti mismo. Aquí y su aplicación de nada le servía. El plan de Dios, a quien el apóstol está presentando como embajador en la carta a los romanos, se resumió toda la ley. 2, amar al Señor y amar al prójimo. Logrando todo ello, que el hombre se haga una retrospectiva. ¿Qué es una retrospectiva? Es volver aún atrás para analizarse, mirarse, evaluarse y no volver a cometer el mismo error. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el mensaje. Por eso acusaban al apóstol de enseñar otras cosas. De enseñar otras. Como alguien me decía, es que toleras tú el pecado. No, yo no lo tolero porque no soy nadie. Yo solamente te puedo decir en esta noche, si has pecado, ven a Cristo. Vale más la salvación. Vale más el perdón de Él que tú seguir apartado de Dios. Porque es que déjame decirte, aquí se encuentra Satanás. Y la persona, si está bajo su influencia, es hijo del Satanás. Está en su pecado. Pero si la persona sale de aquí y va a Dios, es de Dios. Pero cuando la persona peca, ni es de Dios, ni es del diablo. Ni es del diablo porque salió de él. Y no es de Dios porque ha pecado. Entonces queda estacionada ¿dónde? Pues en la mitad. Que ni sirve al diablo porque salió de sus filas, ni sirve en Dios porque está en pecado. Así que no sirve de nada. Para nada va a servir. Por eso yo te digo, vuélvete a Dios. Dios te puede perdonar. Dios te puede restaurar. Hay que pasar un proceso. Duele, es difícil, es duro. Pero vale la pena. Porque Dios te forma. Porque Dios siempre está ahí. Imagínate si el Señor no quisiera al hombre. Pues Adán y Eva pecaron. ¿Por qué no los mató? Si hubiera acabado, como dice mi papá, muerto el perro, muerta la cancha. Se acaba el mal. Porque la cancha si tiene al animal y uno mata al animal, pues ¿qué sigue? Ya se murió, ya no hay otra cosa. Pero Dios tuvo amor. Dios le dijo al hombre, de tu simiente habrá una guerra. Y tú tendrás que presentarte a mí. Hiciste unos vestidos con tus propias manos
de higuera, de algo que se perece, de algo que se marchita. Pero yo busco un sustituto, un cordero, quito su piel y te la doy porque es más duradera. Así que la justicia de Dios, cubriendo al hombre, es de pieles de animales, de un inocente que murió en tu lugar. Mire que desde antes de eso y desde antes de la ley, Dios tenía un plan para contigo. Que otro ocupara tu lugar y que tú reconocieras que tienes que cubrirte con sus pieles. Hoy, si tú vas a la cruz, la sangre de Cristo te cubre, te lava, te limpia. Y ya Dios Padre te ve a ti como su hijo. Hoy escuchaba a un gran predicador y él decía: la gente está engañada y Satanás ha engañado a muchos creyentes, haciéndole creer que cuando peca deja de ser hijo de Dios. Pero eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es que los hijos del diablo se crean con el derecho de ser hijos de Dios cuando no lo son. Vuelve a Él. Haz una retrospectiva. Santiago 4:8 dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes, pecadores. Dejen de hacer el mal, los que quieren amar a Dios. Pero también quienes quieren pecar deben tomar una decisión: o Dios o el mundo. Porque si te quedas en la mitad, serás neutralizado por el mismo pueblo. Es mejor que vengas al Señor. Es mejor que vengas a la cruz. Es mejor que te humilles delante de su presencia. Que tú no sientes nada cuando vas, pues exactamente es igual que cuando un hijo embarrada con uno. Él comete el error y no deja de ser el hijo de uno. Seguirá siendo el hijo del uno. ¿Por qué? Porque en su sangre lleva mi ADN. Porque en su sangre lleva mi apellido, está en él. Y por más que haga lo que haga, no se lo puedo quitar. Porque no es que ya no es mío, es mi hijo. Pero uno lo recibe como con resabio, uno lo recibe. Pero ya pasa el tiempo de amistad, de intimidad, de tu orar, de tu clamar. Y uno vuelve nuevamente y lo recibe y le dice: venga para acá. Dios es igual. Dios es igual. Así que el problema no es la ley, ni su implementación. Escúchame bien, el problema no es la ley ni su implementación. El problema es la interpretación que tú mismo das a ella, la ley, donde tú mismo te justificas. No Dios, tú. Por eso, escúcheme muy bien. Había un grupo de personas que se maravillaban de la doctrina de Jesús. ¿Sí o no? Se admiraban, decían verdaderamente. Pero ellos, no teniendo cómo desmeritarlo, porque eso es lo que mucha gente busca. Por eso hoy le decía yo a aquel varón: nunca Satanás te acabará por el Espíritu. Porque es que tu espíritu recibe vida a través del Espíritu de Dios. Lo que Satanás sí te va a acabar es por la moral. Destruye tu moral. Tu moral entra a tu alma. Tu alma queda blanqueada por la moral, que sientes que pierdes la moral y no puedes ponerte en pie. Y eso es lo que Satanás siempre ha usado como arma. Y esta gente que quedaba atónica, dice Mateo 12:23. Mire lo que dijeron. Porque cuando alguien no encuentra un argumento válido para desvirtuarte, tiene que usar cualquier payasada para avergonzarte. Escúcheme bien. Cuando el diablo no tiene nada para acusarte, tiene que usar cualquier payasada para avergonzarte. Mateo 12:23. Toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este el hijo de David? Imagínense,
Veían que en él se cumplía la ley. Veían que en él se había la descripción de los profetas. Como dice la gente, hijo de tigre sale pintado. O por lo menos con rayas. Y la gente veía eso. Y veían milagros. Veían prodigios. Pues imagínense, atónitos, sorprendidos, maravillados. Y aún decían, ¿será este el hijo del David? Pero vuelven los fariseos, los religiosos, los que Dios les había encomendado su palabra, los que Dios les había encomendado predicar. Y decían los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Yo busqué rápido en Google y lo voy a leer textual, abro comillas, no Josué, Google, doy el crédito a Google. Bueno, Google dice que la palabra Belcebú, Satanás judeocristiano, estoy leyendo textual lo de Google, viene del hebreo Baal-Zebú, que significa el señor de las moscas. La palabra Baal quiere decir señor o dueño. Baal era un dios celestial que luego fue asociado con Adonis, también conocido como Adonais. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, le dijo el Señor. Eso dice Google. Así que estos estaban diciéndole a Jesús que él echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, príncipe de las moscas. Pero Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mire lo que el Señor le dice. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es amigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí ve la actitud de las personas? Y eso es lo que el apóstol y el Espíritu Santo estaban haciendo mirar. Le estaba diciendo Dios al gentil, mírese cómo usted está apartado de mí. Al judío, mire, usted tiene la ley, la circuncisión, tiene las promesas, los pactos, mírese cómo está. A la iglesia, al resto del mundo le dice, mire, ustedes recibieron el conocimiento, pero ¿cómo están? Es como cuando una niña que tiene 18 años se mira al espejo, pesa 29 kilos y aún ella mirándose en el espejo se ve gorda, cuando por lo general debería de tener 90 libras o 100 libras a los 18 años. O sea, 40 kilos o 50 kilos. Pero ella solo pesa 29. Y empieza esa niña a luchar. Y a luchar porque ella se ve y se cree. Así que, ¿qué mentira Satanás te ha vendido? ¿Que por algo tú dejas de ser hijo? No. Tú dejas de recibir los beneficios que tienes como hijo, mas nunca dejas de ser hijo. Por eso, habiendo pasado todo por el juicio, donde los gentiles y judíos y el resto del mundo, la iglesia, quedaron sometidos bajo el juicio de Dios, hay un solo camino, el cual fue anunciado a sus padres, en especial al patriarca Abraham. Mire que el patriarca Abraham entendió su llamado. Y el día martes, si tú no alcanzaste a oír, búscala. La idea mía no es hacerme famoso ni viral, no. Yo hace poco escuchaba a un hombre que Dios lo usó y le quitaron su iglesia, le quitaron todo. Y me dio dolor. Yo dije, Señor, ¿qué saca uno con vivir de likes? ¿Qué saca uno con vivir de me gustas? Si realmente lo que importa es tu palabra.
Y a veces uno se encarga de predicar, de juzgar y de señalar. Y cuando uno da la vuelta, todo lo que hizo se devuelve. Se devuelve. Así que el Señor Jesús hoy te está diciendo a ti, vuelve a mí. No te creas justo en tu opinión, porque yo te voy a recibir y te voy a cambiar. Miremos otro ejemplo de la gente necia que solamente se miraba a sí mismo y se trataba de justificar para con Dios. Lucas 10:25 dice la Biblia. Y he aquí un intérprete de la ley, vuelvo otra vez, otro intérprete, se levanta y le dice para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, Jesús le dice, bueno, tú interpretas la ley y vienes a preguntarme a mí cómo vas a obtener la vida eterna. ¿Cómo así? Es como cuando alguien me está hablando a mí de una materia y le dice al profesor, ¿pero cómo se hace eso? ¿Pero es que tú no estudiaste la tarea? ¿O cómo tú la interpretaste? No es que yo creo, yo considero. Aquel respondiendo a Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el mismo hombre estaba dando la respuesta del resumen de Jesús cuando él dijo, amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como diciendo, soy bruto, rebruto y contrabruto. Entiéndelo. ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Escucha bien. Acá hay una enseñanza muy grande. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre cayó en mano de ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Satanás. Satanás solo vino para robar, matar y destruir. Y los cuales lo despojaron e hiriendo se fueron, dejándole medio muerto. ¿Por qué Satanás no te acaba? Porque Satanás sabe que si te neutraliza y no eres ni de él ni de Dios, no haces nada. La iglesia ha aprendido de esta pandemia. Solo digo eso, no digo más. ¿Ha aprendido? ¿La iglesia ha aprendido a buscar a Dios? ¿O está neutralizada? Así que Satanás solo le interesa darte duro y dejarte ahí botado. Porque una vez te dé duro y te deja botado, toma un tiempo recuperarte. Por eso no peques. Si tú vas a pecar, acuérdate y di, Señor, vale más mi amor por ti que mi pecado. No pecar. Por amor a ti, no lo haré. Así que se fueron y lo dejaron. Descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. O sea, no se detuvo. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía tocar a nadie que estuviera tendido. Esa era la ley. Asimismo, un levita, o sea, otro ministro, llegando a aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno comete un error, cuando uno la embate, los religiosos, los que están para uno restaurar, lo que hacen, más rápido lo señalan, más rápido lo critican. Por eso si tú vas a una consejería y el pastor te dice que ya pecaste fuera, ya estás en el infierno, ese no es pastor. Porque te ha llamado a ti para vendar
y herir al enfermo. ¿Qué sirve una profesión de médico si uno ve que alguien se está muriendo y más rápido le dice, bueno, hagan el acta que este ya está medio muerto? No, un médico de veras lucha. Un médico lo primero que sabe es el valor de la vida. Un médico da de sus mejores conocimientos. Eso hace un médico. Así que los pastores que se encargan de juzgar, de señalar y de mostrar, oremos y toda esa parlamentaria, arrepiéntete. Arrepiéntete porque tú no puedes buscar con eso protagonismo. Porque el día de mañana tú estás bien hoy. No sabes qué te pueda pasar. Ninguno le ayudó. Ninguno de los que había sido. No. Pasa un samaritano, un gentil, que iba de camino cerca de él. Viéndole, se movió a misericordia. Israel no cumplió su trabajo. Si Israel no cumplió su trabajo, Dios llama a los gentiles a que lo cumplamos. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muchas veces, cuando uno pasa momentos duros, ¿sabe quién le tiende la mano a uno? Los inconversos. Yo recuerdo y estoy agradecido con una persona que cuando estábamos con mi esposa madre en una situación tremenda, el hombre nos tendió su mano y dijo, miren, háganle para adelante. ¿Qué necesitan? Y nos soportó una cartera que yo la vi impagable. Impagable la vi. Pero me ha soportado y ya ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. A veces no hay cuña que más apriete, sino la de cuál. Naomi, no hay cuña que más apriete, sino la del mismo palo. A veces la familia te da duro. A veces la familia, para justificarse, ve un error en otro y lo toman como plan de su prédica y de su campaña. No lo hagas. Pídele perdón a Dios. El apóstol fue criticado al decir que en la persona de Jesús descansa toda la ley. Por ello el apóstol pasa a decir a todos, solo Jesús basta. Y por eso lo criticaron. Por decir que solo Jesús basta. Pablo pone en ejemplo el sacrificio. Nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que tomara tu lugar, el que llevara tu pecado. La palabra griega que usa Pablo para describir a Jesús es hilasterion, que viene de un verbo que quiere decir propiciar y se usa en relación con el sacrificio. Primera de Juan 2:1 dice, ya para terminar, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está perfectamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Como tú sabes que eres salvo, que andas como Jesucristo, confiando en que Dios Padre es tu proveedor, dependiendo 100% de Él. Jesús no hacía nada por su propia cuenta, todo lo hacía porque oía del Padre. Jesús dijo, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad. ¿Tú haces lo mismo? ¿O tú miras si te dan la oportunidad el hermanito que está mal económicamente y va con un reloj que vale millones y tú le dices, te doy $1? Y el hermano, por la propia necesidad, al ver que todas las puertas te cierran, hermano, deme $3. No, le doy medio peso por haber hecho esa oferta. Grosero, ¿qué le pasa? Respete, hermano. ¿Usted qué cree? Es que usted está mal, yo estoy bien.
Usted es el que me está buscando, yo no lo estoy buscando. Y usa toda un poco de parlamentaria para prácticamente robarlo. Y hay gente que por la misma necesidad hasta regalan las cosas. Y tú te dices ser cristiano. Hermano, os escribo mandamiento nuevo. Si el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que el Antiguo Testamento, cuando uno quebrantaba la ley, debía ofrecer a Dios un sacrificio. El apóstol Pablo les está diciendo, Cristo es ese sacrificio. Por eso, solo Jesús basta. Solo Jesús basta. Porque si leemos nosotros ya la palabra, diciendo ya el apóstol terminando, dice la palabra, porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley solo muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios muestra lo que ha anunciado la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea, gentil, judío o iglesia. Cristo pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Gentiles, judíos y la iglesia. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos los que creen, gentiles, judíos e iglesia. Es un regalo de Dios que ha hecho posible por Cristo Jesús, quien nos liberó del pecado. Dios ofreció a Jesús para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrarnos que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Así que no podemos presumir de nada, porque la fe no da lugar al orgullo. ¿Cómo? Si lo da lo que cumplen la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por la ley. Vuelve al Señor. Es lo único que yo te puedo decir. Vuelve al Señor. Déjame orar por ti. Déjame clamar por ti. Si tú has visto hasta ahora, el apóstol ha presentado esta carta diciéndole a las personas que en solo Jesús hay salvación. Padre Celestial, yo clamo en esta hora a ti por cada persona que me ve y me va a ver. Mira aquellos cristianos que Satanás ha minado su corazón y ellos han dado lugar a caer y pecar. Se sienten mal, se sienten sucios, porque desafortunadamente cuando uno va caminando y no se da cuenta de que hay un hueco y cae en él, el barro a uno le produce estupor, le produce el barro a uno fastidio y uno desea irse rápido a bañar. Pero cuando uno se encuentra lejos de casa y no lo puede hacer, hasta muchas veces el barro se seca y sale un olor desagradable. Yo te pido hoy, Dios, que esas personas que me ven puedan aceptar en ti salvación, puedan aceptar en ti perdón, y que ya no se dejen juzgar más por lo que digan y piensen los demás, porque solo tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo clamo por ellos, para que en esta hora tu Espíritu Santo venga a ellos y ellos puedan recibir la gracia y el perdón. Y que no se dejen juzgar más por el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sálvalos, Señor. Restáuralos, Señor. Levántalos, Señor. Y que en esta hora sientan el abrazo de tu gloria. Reprendo todo lo que te acuse. Reprendo todo lo que en esta hora te señala. Ese dedo que otro ha puesto en el nombre de Jesús de Nazaret, destruido,
Y ahora mismo el Espíritu de Dios entra a tu vida, te renueva, te salva y te perdona. No te preocupes por qué dirán, porque a Dios no le importa eso. Dios nunca te va a preguntar qué hiciste, porque Él ya sabe que tú pecaste. Él ya sabe que tú y yo nos alejamos. Él te va a preguntar quién eres, porque si tú estás en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace todas nuevas. No te dejes involucrar más por el diablo ni por sus pensamientos. No quedes más en la mitad. Sacúdete y sal nuevamente a los brazos del Señor, porque solo Jesús basta. Solo Jesús basta. Solo Él te puede condenar. Por eso en la Biblia dice: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque el espíritu y el alma no lo pueden hacer. Porque tu espíritu va a Dios que lo creó y tu alma va a un lugar, sea el cielo o sea el infierno. Escapa por tu vida, porque aún tienes tiempo mientras estés en tu cuerpo de salir del infierno e ir al cielo. Y no te dejes señalar, porque igualmente todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo, en Él nuevamente somos justificados, no por nuestros méritos, sino porque a Dios le plació justificarte en Él. Te amo en el nombre del Señor. Sigue adelante. No te detengas. No mires atrás. Igualmente, yo recuerdo con mi esposa, todo el mundo nos señalaba, nos criticaba. De eso no vivimos. Hoy vivimos por su gracia y hemos encontrado en Él perdón y restauración. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.